Delcy Rodríguez ayer anuncia, como siempre lo hace ahora, de noche. No entendemos por qué no habla de día, en la mañana, 10 de la mañana, mediodía. Siempre es a la noche. Bueno, anunció el fin de la ley de amnistía. Entre incertidumbres, entre imprecisiones, se dijo que llegaba a su fin la ley de amnistía, pero que otros programas iban a ayudar a canalizar algunos casos que se pueden tomar en cuenta como amnistiables, pero con otro fin. No fue precisa, dejó un desorden allí, pero además lo hace el Ejecutivo, prácticamente derogando un instrumento jurídico aprobado por la Asamblea Nacional, porque Delcy, porque no se debatió esto en otras instancias, porque la premisa o la prioridad de suspender la ley de amnistía, porque cambia la voluntad política que ellos habían simulado tener hacia el perdón de la disidencia, que sabían ellos que además este instrumento jurídico benefició a un Estado que culpó a inocentes y que un Estado se victimizó en los hechos desde el 2002 hasta el 2024, pero que además este Estado nunca habló de la reparación de las víctimas. Esto es un desastre, ¿no? Crea una gran polémica de Delcy y es aquí donde está nuestro análisis en tratar de entender que Delcy, lo decíamos hace días, está un interinato temblando por la presión que hay social, por la situación crítica que se vive en Venezuela, y Delcy sigue utilizando el método madurista, chavista, de los rehenes para negociar políticamente, para ganar tiempo, y toma la ley de amnistía en este caso para eso, para seguir jugando con la esperanza de muchos venezolanos que estaban en proceso, que ellos lo decían como un logro, que 8.000 venezolanos habían solicitado ser amnistiados para regresar al país. Y ellos lo presentaban como un logro, y esto muestra el terror que había en Venezuela. Hablar de 8.000 casos amnistiables, pero además sin resolver los problemas que estaban adentro en los penales, con más del 60% de presos políticos no liberados, de presos políticos desaparecidos sin respuesta y sin anuncio, frente a una fiscalía que no ha dado la primera declaración en base a todos estos procesos, ni tampoco una defensoría del pueblo que se pronuncie en favor de estas víctimas. Es decir, el Estado consideró a todos estos unos victimarios y son personas inocentes que exigieron ante un régimen represor desproporcionadamente que los atacó, que pedían democracia y que pedían justicia. Es todo un descalabro lo que está planteando Delcy Rodríguez para llamar a la polémica, para tomar el tema, porque sabe que su interinato no es capaz de dar respuesta a la crisis enorme, múltiple y generalizada que se ve en Venezuela, además de la insostenibilidad de su legitimidad. No puede seguir avanzando el régimen dictatorial o del interinato de Delcy Rodríguez, apéndice del que está preso en Nueva York. Y por eso toma de forma miserable este tema y lo lanza con tanta imprecisión, con tanta incertidumbre y con tantos vacíos así. En una locución se acaba, o sea, prácticamente se acaba nuestra voluntad política cuando ve que la olla de ebullición social está exigiendo en las calles, está pidiendo nuevos sueldos y salarios frente a un 1 de mayo, además, que le está diciendo: si usted no nos aumenta, ayer escuchaba a los trabajadores de Guayana, si mínimo vamos a aceptar $1.000 mensuales. Si no, no vamos a la calle, Delcy, te vamos a sacar. Eso lo dijo un trabajador el día de ayer. Entonces Delcy, en medio de toda esta presión, Delcy dice: se acabó la paz, se acabó la amnistía, ¿no? Es un mensaje múltiple a los sectores que empiezan a levantarse, empiezan a creer que podían hablar, que podían salir, que podían manifestar y que podían exigir, como se ha hecho pacíficamente. Porque pese a todas las torpezas de Falcos, corrupción, preso Nicolás Maduro, traiciones entre ellos mismos, bueno, frente a todo esto, no ha habido ciudadanamente el primer acto inconstitucional en el país. Entonces, aquí quedó demostrado que la oposición es una oposición pacífica, porque cualquier oposición que hubiese estado en otros pasos hubiese aprovechado estos términos para tomar el poder.
Aquí queda demostrado que ese discurso, esa narrativa de ellos se cae, se cae. Entonces Delcy tiene un gran desespero, está temblando y a nosotros nos indigna que sigan utilizando a las víctimas como polémica, a los presos políticos, utilizar el dolor de las madres para traerlo al frente y dispersar estas agendas prioritarias del país en un tema que crea indignación. ¿Y cómo no sale usted y dice, mira, exige, ¿qué pasó con la amnistía? Que aunque no hablaba de reparación, bueno, estábamos tratando de resolver por esa única vía que se nos permitió el oxígeno. Y ella toma esto y nos los lanza en nuestras caras porque es inevitable que tú no te pares indignado y digas eso. Pero paralelamente está el cambio de la relación de la embajadora o la delegada de negocios Laura Dogu y la llegada de John Barrett. O sea, frente a muchos espacios complejos para el interinato, donde es insostenible su ilegitimidad, ella retoma este tema. Estas son las cosas que hacen que tengamos o presumamos que el país no va por un buen camino, por la burla, por la irresponsabilidad, por la falta de seriedad, por la falta de coherencia, por las contradicciones de un interinato que se para hablando, sabiendo lo que está diciendo, pero que en los hechos demuestra una total torpeza, contradicción y crea polémica e indignación solamente con el único beneficio de ganar tiempo, pero que sigue perjudicando a los venezolanos. Más de lo mismo, un guión repetido, el cansancio y un sistema judicial que se está renovando con caras nuevas, pero con el mismo sistema y con la misma política de defender a la revolución y no defender a la justicia, los principios de igualdad constitucionales, ciudadanos, humanos, y es decir, vamos arrastrando el sistema y el pueblo sigue pasando calamidades. Delcy muestra total incapacidad de llevar a Venezuela a un puerto firme, con garantías, con solidaridad, y muestra la total inmadurez y la falta de gerencia en temas tan centrales, vitales, primordiales, donde los venezolanos creíamos que íbamos a encaminar el país, por lo menos en una primera fase, de la liberación de los presos políticos. Ley de amnistía que ni siquiera pudo resolver la liberación de los militares. La liberación plena en todos los sentidos de libertad absoluta de los que siguen ahí injustamente encarcelados. ¡Viva Venezuela de libre!